Hola a todos, soy Carlos Urrunaga. Estamos en 360 segundos de Centro Católica con Ángelo Velarde, profesor de la PUC. Ángelo, contigo vamos a conversar del Internet de las Cosas. ¿Cómo trabajarlo en una compañía, en una empresa, en una firma? ¿Por dónde se empieza? ¿Qué es lo que tiene que tomar en consideración esta empresa para que sea parte de su día a día? El Internet de las Cosas es una de estas tecnologías que ha estado años con nosotros. Es lo que antes llamamos telemetría, que es medir cosas y usar esa información. Entonces, muchas empresas ya han estado trabajando haciendo mediciones, ¿no? Miden energía, miden desgaste de agua, etcétera, etcétera. La idea del Internet de las Cosas es que todos esos datos que se extraen se puedan subir a la nube, como se hace hoy en día, se procese ahí la información y yo obtenga información vital para la empresa. O sea, lo primero es recolectar información. Recolectar información. Y tener dónde almacenarla ya no es un problema porque existe la nube. Así es. Y luego esa información procesada se trabaja para beneficio de la empresa. Entonces, ahí hay unos elementos que son sumamente importantes. Primero, conocer el proceso de qué realiza la empresa y qué información consideran ellos relevante que pueda ser medida.Ese es un buen tema, ¿y cómo definir la relevancia? Porque información hay en todos lados y en abundancia ahora, ¿no? Lo que suelo proponer es que tratemos de medir todo lo que sea posible, porque muchas veces uno encuentra información donde originalmente no miró. Por ejemplo, en el consumo de energía eléctrica, lo típico era saber que había señal, no había señal en la energía. Pero después, cuando se empezó a mirar al detalle el consumo, se encontraron que habían fallas en el suministro, microcortes, etcétera, etcétera. Entonces, recién cuando se empezó a observar minuciosamente es que se ha encontrado información que no se veía antes. Entonces, esto mismo hay que tratar de aplicarlo en las empresas. O sea, lo primero es levantar toda la información que se pueda. Así es. Después, procesarla en estas etapas. Así es. Y la toma de decisiones, ¿cómo llega la información a los que toman decisiones? Ya. Ahí necesitamos un ingrediente adicional en el Internet de las Cosas. Tenemos al especialista tecnológico, digamos, por un lado, que es el que va a decir, mira, tienes que medir aquí, tienes que medir acá, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, ¿no? Que, digamos, es un especialista en telecomunicaciones, electrónica, que sepa cómo censar y obtener la información. Y del otro lado está el especialista en datos, ¿no? Que puede ser un minero de datos, ahora más cercano a la parte económica, pero también puede ser un especialista en lo que hoy día le llaman data science, ¿no? Un data analytics, ¿no? Que es el encargado de conversar con la empresa, reconocer el proceso y empezar y saber dónde minear o dónde buscar la información. Ahora, Ángelo, alguien nos está viendo y dice, mi empresa funciona sin Internet de las Cosas. Me estás hablando de Internet de las Cosas, convénceme. ¿Cuál va a ser el antes y después si decido apostar, invertir en Internet de las Cosas? Ya, el saber información del proceso que uno realiza en una empresa significa determinar fundamentalmente cómo optimizar el proceso, cómo lograr ahorros en el proceso. Por ejemplo, una universidad o un campo de cultivo tiene sistemas de regadío que pasan por sistemas de inundación, por sistemas de riego por goteo, etcétera, etcétera. Pero normalmente no están sincronizados con un elemento que mida cuánto es la humedad del terreno, ¿no? Y cuándo se llega al punto de saturación en el terreno. Entonces, el Internet de las Cosas me puede dar esa información y a partir de ahí saber cuándo hay que regar y ahorrar el agua finalmente, ¿no? ¿Y cómo estamos a la fecha en Internet de las Cosas en el Perú? En el Perú estamos avanzando poco a poco. Hoy en día hay operadores pequeños que ya están empezando a crecer, que ofrecen la conectividad para el Internet de las Cosas. Hay empresas grandes, operadoras grandes de telecomunicaciones que ya ofrecen servicios a las empresas diciendo, yo te puedo solucionar tal problema o tal problema. Fundamentalmente, así va a crecer. Así va a crecer. Va a ser terceros que van a ir a la empresa y le van a ofrecer la solución tecnológica. Oye, ¿y la duda de la empresa con relación a la seguridad de su información? Depende mucho de con quién uno se haga el contrato para este tipo de servicios. De hecho, uno de los grandes problemas del Internet de las Cosas es la seguridad de la información. Pero, por ejemplo, ya en nuestras casas hay cámaras de vigilancia, está el punto de acceso a Internet, están los celulares, los Smart TVs. Ya estamos conectados en la práctica. Ya estamos en Internet de las Cosas, en ese lado, ¿no? Y ya tenemos problemas de seguridad. Ya ha habido ataques a grandes empresas
saltando por las cámaras de video de las casas. Porque en las cámaras de video de nuestras casas que vemos desde la oficina no nos preocupamos mucho por la clave que usamos ni nada por el estilo. Entonces el componente de seguridad es muy importante. Entonces el estar conectado a través de empresas que contengan ese elemento de seguridad es fundamental. Entonces operadores grandes tienen elementos de seguridad. Y el filtro previo, es decir, alguien certifica que haya empresas mejor que otras, filtros de calidad, ISOs, qué sé yo. Es decir, ¿quién es el mejor proveedor y quién no es tan buen proveedor? Ya, el proveedor va a depender mucho de qué información quiero manejar. Por ejemplo, En el caso de una empresa, por ejemplo, inclusive en el caso de una empresa tiene que decidir qué tipo de información necesita. Nosotros hemos estado conversando con empresas que manejan el rubro de energía, ¿no? Y el tema con ellos es tomar información del consumo de potencia, de las características del suministro, etcétera, etcétera. No son muchos datos. Para este tipo de empresas que no tienen mucho dato que transmitir, hay operadores que trabajan justamente especializados en el sector. No en el sector, sino en las características de los datos. Si son datos muy grandes, transmitir video, imágenes, ¿no? Ya implica trabajar con una infraestructura mucho más compleja. Qué interesante, o sea, no es la característica del sector, sino la característica del dato que el sector quiere procesar para tomar decisiones. Así es, así es. Ese es justamente el core o lo importante de explicarle a las empresas que hay que tener mucho cuidado en este tipo de decisiones, ¿no? Ángelo Velarde, profesor de la PUC, conversando con nosotros sobre el Internet de las Cosas, entenderlo y ver cómo se introduce en la forma de tomar decisiones en las compañías en el Perú. Y lo dijo en 360 segundos de Centrum Católica.